Las piedras de los pinos se alzan sobre la Ciudad de México como un monumento a la arrogancia humana. En la oscuridad que precede al amanecer, cuando la ciudad duerme y las calles están vacías, cuando los ricos se han refugiado tras sus puertas y los pobres luchan en las sombras, reina un silencio particular. No es pacífico, no es cómodo. Es el silencio de los secretos, el silencio del poder, el silencio que surge cuando millones de personas han sido destruidas y nadie quiere hablar de ello. Es un silencio que la maquinaria institucional se esfuerza por preservar. Es un silencio que protege a los de arriba mientras aplasta a los de abajo. Esta es una historia que no quieren que conozcas. Esta es la verdadera historia de México. Esto es lo que sucedió cuando un tecnócrata con estudios de Yale asumió el cargo más poderoso de una nación de 100 millones de habitantes. Esto es lo que sucedió cuando la teoría económica se topó con la brutal realidad. Esto es lo que sucedió cuando un hombre, elegido por la maquinaria institucional en lugar de la voluntad democrática, decidió implementar políticas que devastarían a millones mientras vivía en el lujo. Esta es la residencia oscura. Esta es la historia de cómo opera el poder institucional. Esta es la historia de Ernesto Zedillo. Esta es la historia de la traición disfrazada de necesidad. Esta es la historia de cómo el sistema se protege a sí mismo. Pero antes de entender a Zedillo, antes de entender el colapso económico que definió su presidencia, debemos entender el patrón que lo precedió. Debemos reconocer la maquinaria que lo creó. Debemos ver cómo la historia se repite a través de las generaciones. Debemos entender que lo que sucedió bajo Zedillo no fue único, no fue nuevo, fue la continuación de un patrón que se había establecido décadas antes. Fue la continuación de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a expensas de la mayoría. Fue la continuación de la traición institucional. Este patrón se ha repetido tantas veces, a través de tantos presidentes, a lo largo de tantas décadas, que se ha vuelto invisible. Se ha vuelto normal. Se ha convertido en la forma en que funcionan las cosas. Permítanme llevarlos de vuelta al verdadero comienzo de esta historia. No con Zedillo, sino con los hombres que lo precedieron. Porque Zedillo no creó el sistema. Lo heredó. Heredó una maquinaria de corrupción tan sofisticada, tan arraigada en el poder institucional mexicano, que se había vuelto invisible. Se había vuelto normal. Se había convertido en la forma en que funcionaban las cosas. Se había convertido en tradición. Se había convertido en el sistema operativo del gobierno mexicano. El sistema no requería innovación, solo requería perpetuación. El papel de Zedillo no era crear la corrupción. Su papel era mantenerla. Su papel era implementarla. Su papel era protegerla. Su papel era promover sus propios intereses dentro de ella mientras millones sufrían. En 1806, un niño zapoteco nació en Guelatao, Oaxaca. Su nombre era Benito Juárez. La historia oficial dice que fue el mejor presidente de México. Lo celebran como un héroe. Ponen su rostro en la moneda. Ponen su rostro en los edificios. Nombran ciudades enteras en su honor. Enseñan a los niños en las escuelas a venerarlo. Lo comparan con Abraham Lincoln. Lo comparan con George Washington, lo convierten en un dios, lo elevan a la categoría de ícono nacional. Pero la verdadera historia es más oscura, mucho más oscura de lo que admite la narrativa oficial. Para 1872, cuando Benito Juárez murió en el poder, había robado 4.5 millones de hectáreas a las comunidades indígenas. Permítanme decirlo de nuevo para que la escala se acoja. 4.5 millones de hectáreas. Esos son 9 millones de campos de fútbol. Eso es más grande que Bélgica. Eso es más grande que Honduras. Esa es tierra que había pertenecido a su propio pueblo durante siglos. Tierra que los había sustentado. Tierra que era sagrada para ellos, tierra que contenía las tumbas de sus antepasados. A esto lo llamó progreso, a esto lo llamó modernización, a esto lo llamó civilización, a esto lo llamó el desarrollo necesario de México para convertirlo en una nación moderna. Pero lo que en realidad hacía era destruir sistemáticamente a las comunidades indígenas mediante la ley, mediante la burocracia, mediante la maquinaria del Estado. Cuando las comunidades indígenas se resistieron, cuando protestaron por el robo de sus tierras ancestrales, cuando argumentaron que las tierras los habían sustentado durante generaciones, cuando creyeron que tenían derecho a conservar lo que era suyo, las masacró el ejército mexicano. En San Dionisio Ocotepec, 340 familias zapotecas fueron violentamente desalojadas de sus tierras ancestrales, presentaron denuncias formales, protestaron por la vía legal, intentaron trabajar dentro del sistema, creyeron en la ley, creyeron en la justicia.
El sistema respondió con violencia. 23 fueron asesinados, 67 heridos, niños fueron separados de sus padres, familias destruidas, casas quemadas. La tierra pasó a manos de Ramón Mendoza, amigo personal del presidente. Mendoza recibió 23.000 hectáreas de tierra robada como recompensa por su lealtad. Esto no fue un accidente. Esto no fue una coincidencia. Este fue el sistema funcionando según lo previsto. Esta fue la maquinaria del poder protegiéndose a sí misma. Los documentos existen. Están en archivos. Demuestran que Juárez sabía exactamente lo que hacía. Sabía que las comunidades indígenas estaban siendo despojadas. Sabía que la gente estaba siendo asesinada. Sabía que las familias estaban siendo destruidas. Firmó las órdenes. Nombró a los generales. Implementó las políticas. En cartas personales a su yerno, Pedro Santacilia, cartas que han sobrevivido y han sido documentadas, Juárez escribió sobre los indígenas como poseedores de un instinto animal que impide la civilización. Estaba escribiendo sobre los zapotecas, su propia gente, la gente que lo crió después de la muerte de sus padres, la gente que hablaba su lengua materna, la gente que compartía su herencia, los vecinos, los llamó animales. Llamó a su deseo de conservar sus tierras ancestrales un instinto animal. Se avergonzaba de ser indígena. Se había transformado tan completamente que ya no podía reconocer el valor de sus propios orígenes. Cuando las autoridades indígenas, 40 de ellas, representando las estructuras tradicionales de liderazgo zapoteca, viajaron a la Ciudad de México en junio de 1869 para presentar una petición a Juárez, su petición era sencilla. Querían hablar con él, querían hablar en zapoteco, su lengua materna, la lengua de sus recuerdos de infancia. Querían explicar cómo sus leyes estaban destruyendo sus comunidades. Querían apelar a lo que quedaba del niño indígena en el corazón presidencial. Creían que un presidente que provenía de su pueblo escucharía. Creían que la herencia compartida significaba algo. Creían en la humanidad de su compatriota. Juárez se negó a verlos. Ni siquiera aceptó la petición personalmente. Su secretario le entregó un mensaje. Decía: el ciudadano presidente no realiza negocios en otros idiomas que no sean el español, idioma oficial de la República. Permítanme repetirlo para que entiendan lo que estaba sucediendo. El presidente de México, un hombre nacido en un pueblo indígena, un hombre que creció hablando zapoteco, un hombre cuya primera lengua era el zapoteco, un hombre cuya madre le enseñó en zapoteco, se negó a hacer negocios en zapoteco. Se negó a hablar su lengua materna a su propia gente. Había rechazado tan completamente sus orígenes que ni siquiera reconocía la legitimidad de su propia lengua materna. La delegación esperó 3 semanas en la Ciudad de México. Esperaron a la sombra del poder, con la esperanza de que el hombre que compartía su herencia los escuchara. Esperaron con su petición. Esperaron con sus esperanzas. Esperaron con sus súplicas. Luego fueron arrestados. No por abogar por la revolución, no por abogar por la violencia, no por violar ninguna ley. Fueron arrestados por hablar zapoteco. Fueron arrestados por intentar pedirle a su presidente en su lengua materna. Fueron arrestados por ser indígenas. Pasaron 4 meses en una prisión militar, sin cargos formales, sin juicio, sin el debido proceso. Fueron encarcelados por el hombre que se suponía debía protegerlos. Fueron destruidos por el hombre que decía representarlos. Cuando finalmente fue liberado y deportado, uno de ellos, Vicente Camacho Pérez, testificaría años después, en 1881, 9 años después de la muerte de Juárez. Su testimonio quedó documentado. Sus palabras se conservaron en los archivos. Dijo: fuimos a ver a nuestro compatriota, el hijo de Huelatao. Pensamos que nos entendería. Pensamos que un presidente que venía de nuestro pueblo nos defendería. Pensamos que sería diferente a los conquistadores españoles. Pensamos que sería diferente a los criollos. Pero nos miró como si fuéramos extraños, como si no habláramos su idioma, como si no fuéramos su pueblo. Fue entonces cuando comprendimos. Benito ya no era uno de nosotros. Había dejado de ser uno de nosotros hacía mucho tiempo. Se había convertido en algo completamente distinto. Se había convertido en lo que nos conquistó. Se había convertido en el instrumento de nuestra destrucción.
Y cuando Juárez murió en 1872, en su escritorio, trabajando en asuntos de Estado, manteniendo la autoridad hasta su último aliento, ¿qué pasó? ¿Se enfrentó a una investigación? ¿Se enfrentó a la rendición de cuentas? ¿Se enfrentó a un proceso judicial? ¿Se enfrentó a la justicia? No, murió con absoluta impunidad. No rindió cuentas, no fue procesado, no fue castigado. El sistema lo protegió. La maquinaria institucional que había perfeccionado lo protegió incluso en la muerte. En lugar de enfrentar la justicia, en lugar de rendir cuentas, fue elevado. Sus documentos fueron sellados de inmediato por su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada. Sus cartas comprometedoras, aquellas en las que expresaba desprecio por los indígenas, donde ordenaba la represión, donde se coordinaba con oligarcas para robar tierras comunales, fueron eliminadas del registro oficial. La verdad fue enterrada, los documentos fueron destruidos, la evidencia fue ocultada, y fue transformado en un dios. Un héroe nacional, el benemérito de las Américas, el digno de las Américas. Esta transformación no fue accidental, fue obra deliberada de una maquinaria institucional diseñada para proteger el poder. La narrativa se construyó con cuidado, el mito se construyó ladrillo a ladrillo, la verdad se silenció sistemáticamente, y el resultado es que, durante más de 150 años, Juárez ha sido celebrado como el mejor presidente de México. Las escuelas enseñan sobre él, los niños aprenden a venerarlo, su rostro está en los edificios, su nombre está en las calles, su legado está protegido, sus crímenes se olvidan. Así funciona el sistema, así opera el poder institucional. Esta es la maquinaria de la traición, así se preserva el poder a través de las generaciones. Pasan décadas. México sufre una invasión extranjera. Un emperador francés, Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, llega en 1864 con el apoyo de las tropas de Napoleón III. Viene a establecer el imperio mexicano. Pero es derrotado. Es ejecutado. Se restaura la república. Juárez regresa al poder. El proceso de despojo de tierras indígenas continúa sin cesar. La maquinaria que Juárez creó resulta mucho más destructiva que cualquier emperador extranjero. El sistema se perpetúa. El patrón continúa. La maquinaria sigue funcionando. Avanzamos rápidamente hasta 1958. Otro hombre asciende al poder en México. Se llama Adolfo López Mateos. Tiene 49 años. Es atractivo, se expresa con fluidez, es culto, es cosmopolita. La prensa lo llama el presidente galán. Las mujeres suspiran a su paso. Los hombres admiran su porte refinado. El mundo lo ve como un líder moderno, progresista, sofisticado, ilustrado. Un hombre que comprende el mundo moderno. Un hombre que defenderá a los trabajadores. Un hombre que guiará a México hacia el futuro. Un hombre que representa un nuevo México. Pero la historia enterrada cuenta una historia diferente. Un hombre cuyo certificado de nacimiento posiblemente indicaba que nació en Guatemala, no en México, inelegible constitucionalmente para la presidencia que ocupaba. Un hombre que se autoproclamó de extrema izquierda dentro de la Constitución, al ordenar el encarcelamiento de 10,000 trabajadores ferroviarios por organizar una huelga legal. Un hombre que recibió al líder campesino Rubén Jaramillo en el Palacio Nacional con promesas de protección y ordenó su ejecución 3 meses después. En agosto de 1946, un hombre llamado Adolfo Manero entró al Senado Nacional con una caja de cartón. Manero había sido candidato perdedor al Senado por el Estado de México. Se había postulado contra el candidato del partido oficial. Había perdido, como perdieron todos los que se oponían al PRI. Pero a diferencia de la mayoría, se negó a aceptar la derrota en silencio. Dentro de esa caja había evidencia explosiva, evidencia que destruiría la carrera de López Mateos antes de que comenzara. Un acta de nacimiento guatemalteca, declaraciones juradas de testigos, fotografías, cartas. Todo apuntaba a la misma conclusión. López Mateos no era mexicano de nacimiento, era guatemalteco, nacido en Patsicia, Guatemala, el 10 de septiembre de 1909, hijo natural de Elena Mateos Vega. La Constitución mexicana es absolutamente clara. Artículo 82, fracción 1. Solo los mexicanos por nacimiento pueden ser presidentes, sin excepciones, sin flexibilidad, sin interpretaciones. Si López Mateos nació en Guatemala, toda su presidencia fue constitucionalmente ilegal. Cada decreto que firmó fue técnicamente nulo. Cada orden que dio careció de validez legal. Cada ley que aprobó fue técnicamente inválida. Durante 7 días, el escándalo amenazó con destruirlo todo.
Los periódicos de la oposición publicaron acusaciones en titulares de primera plana. Las emisoras de radio lo debatieron en cafés y cantinas. Los vendedores ambulantes lo discutieron mientras vendían comida. Las familias lo debatieron en las mesas. El escándalo era real. Se presentaron las pruebas. Los documentos eran visibles. Los testimonios eran creíbles. El escándalo amenazó con consumir todo el sistema político. Entonces, algo sucedió. La maquinaria del sistema se activó. Adolfo Manero se retractó repentinamente de sus acusaciones. Declaró públicamente que había sido mal informado. Afirmó haber cometido un error. Los testigos que López Mateos presentó, testigos que supuestamente conocían a la familia de López Mateos, comenzaron a retractarse de su testimonio anterior. Uno murió en un accidente automovilístico, un accidente de tránsito conveniente. 3 meses después, otro desapareció. No fue asesinado, no fue arrestado, simplemente desapareció, se desvaneció, nunca más se lo volvió a ver, sin explicación, sin investigación, simplemente se fue. El médico guatemalteco que supuestamente atendió el parto de Elena Mateos envió una carta negando haberla conocido. La carta en sí estaba escrita en un español peculiar, con construcciones gramaticales que ningún médico educado emplearía. Se leía como si alguien más la hubiera escrito y él simplemente la hubiera firmado. O como si la hubiera firmado bajo coacción. Los documentos originales que Manero había presentado ante la Fiscalía General, el acta de nacimiento guatemalteca, las declaraciones juradas, las fotografías, las cartas, desaparecieron de los archivos gubernamentales. Cuando los investigadores intentaron localizarlos décadas después, encontraron carpetas vacías, números improvisados que no conducían a ninguna parte. El acta de nacimiento guatemalteca nunca fue verificada oficialmente, nunca fue desacreditada oficialmente, simplemente se evaporó, se desvaneció de la memoria institucional. Los periódicos que publicaron las acusaciones recibieron visitas de autoridades fiscales, de funcionarios federales, de funcionarios que investigaban violaciones de permisos, de burócratas que hacían preguntas incómodas sobre sus licencias. Todos entendieron el mensaje. Dejen de informar sobre esto. Dejen de investigar esto. Dejen de hablar de esto. El escándalo se borró en 3 meses como si nunca hubiera sucedido. Como si las pruebas nunca hubieran existido. Como si la verdad nunca se hubiera dicho. El sistema se había protegido a sí mismo. La maquinaria había funcionado a la perfección. El poder se había preservado. López Mateos continuó su carrera como si nada hubiera pasado. Senador, secretario de Trabajo, candidato presidencial. Nadie hizo preguntas. Los medios no investigaron la noticia. La oposición no exigió una investigación. La maquinaria institucional lo había dejado claro. Este tema está cerrado. Esta investigación ha terminado. Esta conversación ha terminado. Pasemos página. Olvidemos. Que la verdad quede enterrada. Cuando López Mateos asumió la presidencia en diciembre de 1958, se declaró defensor de los trabajadores, se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución. Habló con elocuencia sobre los derechos de los trabajadores, habló de justicia, habló de defender a los pobres, pero al mismo tiempo, encarceló a 10.000 trabajadores ferroviarios por declararse en huelga, trabajadores que ejercían su derecho legal a organizarse, trabajadores que exigían salarios justos, trabajadores que exigían condiciones laborales decentes. Fueron encarcelados. Miles de soldados rodearon las estaciones de tren. Trabajadores fueron arrestados sin el debido proceso. Fueron encarcelados en prisiones militares. Fueron torturados. Se les mantuvo en prisión sin cargos formales. Demetrio Vallejo, el líder de la huelga, pasó 11 años en prisión. ¿Su delito? Organizar una huelga legal, por exigir los derechos de los trabajadores, por creer en la justicia. Y luego estaba Rubén Jaramillo, un líder campesino que luchaba por la reforma agraria. Jaramillo abogó por la lucha pacífica por la justicia, organizó a los campesinos para exigir la devolución de las tierras a las comunidades, creía en trabajar dentro del sistema, creía en el cambio pacífico, se reunió con López Mateos en el Palacio Presidencial. López Mateos le prometió protección, le prometió que apoyaría su lucha pacífica por la justicia, le prometió que sus demandas serían escuchadas. Jaramillo creyó en el presidente. Bajó la guardia. Confió en el sistema. Confió en él. Creyó que la justicia prevalecería. 3 meses después, los soldados llegaron a la casa de Jaramillo. No lo arrestaron mediante un proceso legal. No le entregaron una orden judicial. Simplemente llegaron. Se lo llevaron. Se llevaron a su esposa embarazada, Epifania Zúñiga, quien tenía 7 meses de embarazo. Se llevaron a sus 3 hijos, de 6, 9 y 14 años.
Los llevaron a un campo baldío. Los ejecutaron a todos. 6 disparos en la cabeza de Jaramillo. 3 disparos en el abdomen de su esposa embarazada, matando tanto a la madre como al feto. Disparos con ametralladoras contra los niños mientras corrían. 6 cuerpos abandonados pudriéndose bajo el sol de Morelos como mensaje a cualquiera que considerara desafiar. No hubo investigación, no hubo juicio, no hubo rendición de cuentas. Los soldados que ejecutaron las órdenes nunca fueron identificados. Los oficiales que las dieron nunca fueron procesados. Los documentos que podrían explicar lo sucedido desaparecieron de los archivos militares. El caso se cerró. La verdad quedó enterrada. El sistema se había protegido a sí mismo. La maquinaria había funcionado a la perfección. Otro traidor había sido protegido. Otro crimen había sido ocultado. López Mateos continuó su presidencia 4 años más. Vivía en una mansión en Polanco. Vivía en el lujo. Vivía con comodidad. Dormía bien, comía bien, estaba protegido por seguridad, estaba separado de las consecuencias de sus decisiones por muros, por rejas, por guardias armados, por la maquinaria institucional. Murió en 1969 con absoluta impunidad. Sus secretos fueron enterrados con él. Su residencia en Polanco se convirtió en un lugar que ninguna familia quería ocupar porque el recuerdo tenía peso. Los trabajadores transmitían el conocimiento en silencio. Algo significativo ocurrió aquí, algo que el poder prefirió enterrar. Pero antes de López Mateos, estuvo Miguel Alemán Valdés, un hombre que salió de la pobreza para convertirse en el ciudadano más rico de México. Un hombre que usó la presidencia para institucionalizar la conexión entre el Estado mexicano y el narcotráfico internacional. En 1947, en una mansión de Polanco, Alemán inició negociaciones con la mafia italoamericana. Charles Lucky, Luciano, deportado de Estados Unidos a Italia, necesitaba mantener su imperio criminal estadounidense. México, con su frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y su sistema político corrupto, era el lugar perfecto. El acuerdo era institucional y sistemático. Mafiosos italianos proporcionaban capital y acceso al mercado estadounidense. Los agricultores mexicanos cultivaban amapola en Sinaloa, Durango y Nayarit. La policía mexicana, bajo las órdenes directas del director de la Policía Federal de Seguridad, Carlos I. Serrano, garantizaba la apertura de las rutas de tráfico. Entre 1946 y 1952, el gobierno de Alemán transfirió simultáneamente 4.5 millones de hectáreas de propiedad comunal a propiedad privada, el mismo proceso de despojo que Juárez había iniciado casi un siglo antes. Ahora, estas tierras se dedicaban a la producción de amapola para el mercado estadounidense de narcóticos. Las comunidades indígenas que habían perdido sus tierras por las leyes de Juárez se empobrecieron aún más a medida que el territorio restante se convertía en zonas de producción de drogas controladas por el crimen organizado, protegido por el Estado mexicano. El sistema funcionó extraordinariamente bien. Generaba tanto dinero, para delincuentes y políticos, que los presidentes posteriores, consciente y deliberadamente, decidieron mantenerlo en lugar de desmantelarlo. Lo refinaron, lo institucionalizaron más profundamente, lo hicieron más eficiente. El narcotráfico se convirtió en un pilar oculto de la economía mexicana, un mecanismo para la concentración de la riqueza, un sistema para enriquecer a quienes estaban conectados con el poder y empobrecer a quienes no lo estaban. Alemán murió en 1983, inmensamente rico, honrado por el Estado y enterrado con plenas ceremonias presidenciales. Su hijo, Miguel Alemán Velasco, heredó su fortuna y sus conexiones políticas. En una entrevista de 2015, al ser preguntado sobre la corrupción de su padre, Velasco declaró con cinismo y descaro: "Es necesario tener un mensaje claro de que la corrupción terminó aquí, pero todo lo anterior, bueno, ya pasó". La impunidad convertida en filosofía política explícita. Los crímenes del pasado perdonados con el simple paso del tiempo. Así funciona el sistema. Así es la protección institucional. Así es como se preserva el poder. Este es el patrón. Este es el sistema. Un hombre llega al poder a través de la maquinaria institucional, hereda el pacto oscuro, toma decisiones que devastan a millones, vive cómodamente mientras su nación sufre. La maquinaria institucional lo protege. Los documentos son destruidos, los testigos son silenciados,
Se construye el mito, y el próximo presidente hereda el mismo sistema, el mismo pacto oscuro, los mismos mecanismos de corrupción y silencio institucional. Ahora llegamos a Ernesto Zedillo, un hombre nacido el 30 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México, un hombre con estudios de economía en la Universidad de Yale, un hombre que representó el rostro tecnocrático de la modernización mexicana. Un hombre que llegaría a la presidencia justo en el momento en que se expondrían las debilidades fundamentales del sistema. Un hombre que presidiría la mayor catástrofe económica de la historia moderna de México, mientras vivía en la comodidad que le proporcionaba el poder institucional. El ascenso de Zedillo fue meticulosamente planeado. En 1988, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional que había gobernado México durante 59 años ininterrumpidos, enfrentó su mayor desafío. Las elecciones presidenciales de ese año fueron robadas mediante un fraude tan evidente que incluso los observadores internacionales se escandalizaron. Carlos Salinas de Gortari, el candidato oficial, obtuvo la presidencia a pesar de la amplia evidencia de una manipulación electoral masiva. El sistema informático de conteo de votos falló misteriosamente. Cuando se reanudó, el total de votos de Salinas había aumentado milagrosamente. El candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, había sido privado de una victoria segura mediante lo que los mexicanos llamaron el fraude de 1988. Salinas, quien llegó a la presidencia mediante el robo, intentó modernizar México mediante políticas económicas neoliberales. Negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Privatizó empresas estatales, redujo el gasto público, se presentó como la personificación del México moderno, integrando la nación al sistema capitalista global, pero las políticas que implementó fueron destructivas para la mayoría mexicana. Los campesinos perdieron subsidios, los trabajadores perdieron protecciones. A los pobres se les dijo que el sufrimiento a corto plazo era necesario para la prosperidad a largo plazo. Las promesas nunca se materializaron. En cambio, la desigualdad aumentó. La brecha entre ricos y pobres se amplió. Los pequeños agricultores, incapaces de competir con las importaciones agrícolas estadounidenses subsidiadas por el Telcan, abandonaron sus tierras. Los trabajadores perdieron sus empleos cuando las fábricas se reubicaron en países con salarios más bajos o cerraron por completo. La economía informal se expandió a medida que aumentaba el desempleo. Las promesas de integración al sistema capitalista global resultaron ser huecas. El sistema estaba creando las condiciones para el desastre. En diciembre de 1994, al concluir el sexenio de Salinas, Ernesto Zedillo fue designado como su sucesor. La selección no se realizó mediante un proceso democrático, sino a través de la maquinaria institucional del PRI. El partido lo había decidido. Zedillo sería presidente. El presidente saliente señaló con el dedo. El partido obedeció. La oposición presentó candidatos que sabía que perderían. Era teatro, una obra de teatro política perfectamente coreografiada, pero bajo la superficie, el sistema económico estaba al borde de un colapso catastrófico. La maquinaria del sistema estaba a punto de fallar estrepitosamente. Inmediatamente después de asumir el cargo el 1 de diciembre de 1994, Zedillo enfrentó las consecuencias de políticas que no había creado, pero que ahora heredó. El peso se desplomó. A pocas semanas de su investidura, la moneda mexicana perdió la mitad de su valor frente al dólar. La bolsa mexicana se desplomó. El capital que había fluido hacia México durante la presidencia de Salinas huyó repentinamente. Los inversionistas extranjeros que habían creído en las promesas del Telcan se dieron cuenta repentinamente de que la economía mexicana era fundamentalmente inestable. Las reservas de divisas del gobierno, el colchón contra la crisis económica, se habían agotado bajo el gobierno de Salinas para mantener una falsa estabilidad. Para cuando Zedillo asumió el cargo, México prácticamente no tenía reservas para defender el peso. La maquinaria del sistema había fallado, la estructura se había derrumbado. México experimentó la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Millones de personas se empobrecieron de la noche a la mañana. El desempleo se disparó. La inflación alcanzó niveles que hicieron que los salarios fueran insignificantes. Las empresas quebraron masivamente. Las familias que habían ingresado a la clase media durante la década de 1980 se vieron repentinamente empobrecidas. Los pobres, ya marginados, se vieron aún más desesperados. En cuestión de meses, la economía mexicana se había contraído más del 6%. En un año, millones de personas habían caído en la pobreza. El sistema que prometía prosperidad mediante la integración al capitalismo global, en cambio, trajo consigo la devastación. La crisis no era inevitable, no fue un desastre.
Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas. La sobrevaluación del peso por parte de Salinas, mantenida artificialmente, había sido insostenible. Su agotamiento de las reservas de divisas para mantener una falsa estabilidad había eliminado el colchón contra la catástrofe. Sus políticas neoliberales habían creado las condiciones para la crisis. Cuando estalló, no fue porque México hubiera sido alcanzado por un rayo económico, fue porque el marco político tenía fallas fundamentales. Zedillo heredó este marco defectuoso. Se enfrentó a una disyuntiva. Pudo haber optado por políticas que distribuyeran ampliamente los costos del ajuste entre la sociedad, protegiendo a los pobres y vulnerables. Pudo haber optado por implementar controles a la fuga de capitales que habrían estabilizado el peso. Pudo haber optado por políticas que protegieran a los trabajadores mexicanos y a las pequeñas empresas. En cambio, optó por políticas que concentraron los costos en quienes menos podían asumirlos. Optó por la austeridad. Optó por los controles salariales. Optó por un mayor desempleo. Optó por permitir que los pobres cargaran con la carga de estabilizar el sistema. La respuesta de Zedillo fue aceptar un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional. Las condiciones del FMI eran duras. Se reducía aún más el gasto público. Se aumentaban las tasas de interés para frenar la inflación derivada de la devaluación del peso. Se imponían controles salariales para contener los costos laborales. Las medidas de austeridad agravaron el sufrimiento de la sociedad mexicana. Los pobres fueron los más afectados. Pero Zedillo, viviendo en Los Pinos, la residencia presidencial, el oscuro palacio del poder mexicano, seguía funcionando como si la nación estuviera estable. Vivía con comodidad. Vivía con seguridad. Vivía con lujo, mientras millones de personas se enfrentaban a la devastación. Los Pinos se ubica en los terrenos donde antaño gobernaron los emperadores aztecas. Los conquistadores españoles los desplazaron. El gobierno mexicano los desplazó aún más. Ahora, el presidente mexicano moderno ocupa el mismo terreno, separado de las consecuencias de sus decisiones por muros, seguridad y maquinaria institucional. Dentro de esos muros, Zedillo vivía con un lujo extraordinario. Fuera de ellos, millones de mexicanos enfrentaban la devastación económica. Entre esos muros, el presidente comía bien. Fuera de esos muros, los niños pasaban hambre. Entre esos muros, el presidente dormía tranquilo en camas cómodas. Fuera de esos muros, la gente dormía en sus coches porque habían perdido sus hogares. Entre esos muros, la electricidad alimentaba las lámparas de araña. Fuera de esos muros, las familias no podían pagar sus facturas de electricidad. Entre esos muros, las empleadas domésticas limpiaban la residencia. Fuera de esos muros, la gente no tenía trabajo. El colapso económico de 1994-1995, conocido como la crisis del tequila o el error de diciembre, destruyó los ahorros de millones. Las familias que habían comprado casas durante la década de 1980 se encontraron repentinamente con que sus hipotecas valían más que sus casas. Debían más dinero del que valían sus propiedades. No tenían forma de pagar. Las empresas que habían invertido en expansión basándose en proyecciones de crecimiento continuo se enfrentaron repentinamente a la quiebra. Los pequeños agricultores, ya empobrecidos por la liberalización comercial, se desesperaron aún más. La economía informal se expandió a medida que aumentaba el desempleo. El tejido social de México comenzó a desgarrarse. La delincuencia callejera aumentó. La violencia familiar aumentó. Los suicidios aumentaron. El impacto psicológico del empobrecimiento repentino fue devastador. Personas que habían creído en el sistema, que habían trabajado duro, que se habían sacrificado por sus familias, se vieron repentinamente destruidas por fuerzas que escapaban a su control. Su dignidad fue arrebatada. Su futuro fue borrado. Sus sueños, destrozados. Pero Zedillo sobrevivió. La maquinaria institucional lo protegió. Los medios de comunicación, en gran medida controlados por el gobierno o afines a él, presentaron sus políticas como remedios necesarios en lugar de un fracaso institucional. La oposición estaba fragmentada. El PRI, a pesar de su pérdida de legitimidad, aún controlaba el aparato gubernamental. Zedillo completó su sexenio, de diciembre de 1994 a noviembre de 2000. No fue investigado por la catástrofe económica, no rindió cuentas por los millones de personas empobrecidas, no fue procesado por políticas que devastaron a una nación. Vivió cómodamente en Los Pinos mientras su nación sufría. La separación fue completa, la desconexión, absoluta.
Tras dejar el cargo en 2000, Zedillo fue rehabilitado. Se convirtió en presidente del Colegio de México, la institución académica más prestigiosa de México. Impartió docencia en la Universidad de Yale, formó parte de consejos internacionales, escribió sobre economía y democracia. Fue rehabilitado. Su papel en la catástrofe económica se replanteó como una respuesta inevitable a las circunstancias heredadas de su predecesor. Se construyó el mito, se diluyó la responsabilidad, la maquinaria institucional siguió funcionando, el poder se protegió una vez más. ¿Ves el patrón? ¿Ves lo que está pasando? ¿Entiendes cómo funciona el sistema? Juárez prometió progreso y trajo consigo el genocidio indígena. Prometió modernización y trajo consigo el despojo. Prometió civilización y trajo consigo la barbarie de la ley, la barbarie de la violencia institucional, la barbarie del robo legal. López Mateos prometió defender a los trabajadores y los encarceló. Prometió proteger a los campesinos y los ejecutó. Prometió justicia y ejecutó. Prometió progreso y reprimió. Alemán prometió prosperidad y trajo consigo el narcotráfico. Prometió desarrollo y trajo consigo la corrupción institucional. Prometió estabilidad y trajo consigo la maquinaria del crimen organizado integrada en el gobierno. Prometió modernización y trajo consigo la destrucción de tierras indígenas mediante la producción de amapola. Zedillo prometió estabilidad y trajo consigo el colapso económico. Prometió prosperidad y trajo consigo la pobreza. Prometió integración a la economía global y trajo consigo la devastación. Prometió modernización y trajo consigo el empobrecimiento. En todos los casos, el hombre llegó al poder prometiendo salvar a su nación. En todos los casos, heredó la maquinaria institucional que utilizó para obtener poder y riqueza. En todos los casos, tomó decisiones que devastaron a millones. En todos los casos, vivió cómodamente mientras su nación sufría. En todos los casos, fue protegido por el sistema. En todos los casos, finalmente fue rehabilitado. El ciclo se repitió. El patrón se repitió. El palacio permaneció. La oscuridad persistió. Esto no es coincidencia. Esto no es accidente. Esto no es mala suerte. Esto no es solo resultado de un fracaso moral individual. Así funciona el sistema. Así opera el poder en México. Así se perpetúa la maquinaria institucional. Así se institucionaliza la corrupción. Así se convierte la traición en tradición. Así se protegen los poderosos de la rendición de cuentas. Así se destruye a millones mientras los poderosos permanecen protegidos. El Palacio Oscuro no es solo un edificio físico, no es solo Los Pinos, donde Zedillo vivió durante la catástrofe económica. El Palacio Oscuro es toda la estructura del poder institucional mexicano. Es el sistema que protege a los poderosos mientras destruye a los débiles. Es el mecanismo que transforma a los criminales en héroes mediante el paso del tiempo y la manipulación de la narrativa. Es el aparato que borra las verdades incómodas y las reemplaza con mitos reconfortantes. Es la fortaleza desde la cual el poder se aísla de las consecuencias de sus decisiones. La casa natal de Juárez es ahora un museo. Miles de turistas la visitan, ven exhibiciones que celebran su grandeza, aprenden sobre su papel en la defensa de México contra la invasión francesa. Les dicen que fue un héroe, les dicen que fue un defensor de la República. Les enseñan a venerarlo, no les dicen que destruyó a los indígenas, no les dicen que les robó sus tierras, no les dicen que se avergonzaba de sus orígenes, no les dicen la verdad. Los Pinos, donde Zedillo vivió durante el colapso económico, es ahora un museo. Los visitantes pueden recorrer las habitaciones donde vivió el presidente mientras millones sufrían. Pueden ver el lujo, pueden ver la comodidad, pueden ver el aislamiento de las consecuencias. Pero no se les dice la verdad sobre lo que ocurrió allí. No se les dice que millones de personas fueron devastadas por las decisiones políticas deliberadas tomadas en esas habitaciones. No se les dice que el hombre que vivió allí eligió la austeridad en lugar del estímulo. No se les dice que eligió proteger a los ricos mientras sacrificaba a los pobres. No se les dice la verdad. Estos museos existen para enseñar una versión de la historia, existen para moldear la comprensión de la nación por parte de la gente, existen para controlar la narrativa, existen para preservar mitos, existen para enterrar verdades, existen como instrumentos del poder institucional. La rebelión contra este sistema no se logra con la fuerza militar. Se logra con la verdad, se logra con la investigación, se logra con historiadores lo suficientemente valientes como para examinar documentos incómodos.
Se logra con periodistas dispuestos a investigar la corrupción institucional. Se logra con trabajadores que finalmente hablan tras años de silencio. Se logra con familias que comprenden que su pobreza no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas. Se logra con personas que comprenden el patrón. Se logra con personas que reconocen el sistema. Se logra con personas que se niegan a creer en los mitos. Los documentos sobreviven a pesar de los intentos de destrucción. Los testigos hablan a pesar de la intimidación. La verdad emerge a pesar de los esfuerzos institucionales por ocultarla. Y cuando lo haga, cuando finalmente se comprenda la historia completa, cuando las decisiones políticas que llevaron a la devastación se examinen finalmente sin el filtro institucional, el Palacio Oscuro se revelará tal como es. No es un monumento a la grandeza, sino un símbolo de traición institucional. No es un castillo de poder, sino una prisión de la verdad. No es un imperio, sino un sistema de silencio que, finalmente, inevitablemente, se está rompiendo. La rebelión es paciente, es persistente, es imparable. No se puede detener destruyendo documentos porque la evidencia sobrevive. No se puede detener intimidando a los testigos porque la verdad finalmente encuentra voz. No se puede detener controlando los medios porque surgen narrativas alternativas. No se puede detener rehabilitando a los criminales porque los hechos permanecen. No se puede detener con el tiempo porque la verdad no se deteriora. No se puede detener con el poder institucional porque las instituciones son temporales y la verdad es eterna. Y cuando llegue la rebelión, cuando finalmente se revele la verdad completa, cuando el sistema se vea obligado a confrontar sus actos, la oscura residencia quedará expuesta. Los Pinos se revelará como lo que realmente es. No una fortaleza de fuerza, sino una fortaleza de fragilidad construida sobre cimientos de mentiras. No un centro de poder, sino una prisión de la verdad. No un símbolo de grandeza, sino un símbolo de traición. Se aproxima el momento de rendir cuentas. La verdad emerge. Se rompe el silencio. Se reconocen los patrones. Se cuestiona el sistema. Se desafían los mitos. Esta es la historia que no quieren que conozcas. Esta es la historia que el sistema quiere enterrar. Esta es la verdad que el poder quiere suprimir. Pero ahora lo sabes. Se te ha mostrado el patrón. Se te ha mostrado cómo funciona el sistema. Se te ha mostrado cómo el poder se protege a sí mismo. Se te ha mostrado cómo se entierra la verdad. Se te ha mostrado cómo millones son destruidos mientras los poderosos viven en la comodidad. Se te ha mostrado cómo las instituciones se perpetúan. Se te ha mostrado cómo los museos se convierten en instrumentos de propaganda. Se les ha mostrado cómo los mitos reemplazan la verdad. La oscura residencia sigue en pie, pero sus cimientos han sido socavados. Las piedras mismas han sido examinadas. La historia escrita en esos muros ha sido documentada. La verdad, reprimida durante tanto tiempo, está comenzando a emerger, y esta vez no se puede detener. Esta vez se escuchará. Esta vez lo cambiará todo.